necesario traerlo a nuestra memoria. Es necesario que no se le olvide. Hoy como que nos agarró el tema, hermano, trae la memoria. Pero no ese es el tema. Ahí va a estar el tema atrás. Lo va a ver usted en unos segundos. La máxima expresión del amor de Dios. La máxima expresión del amor de Dios. Y a eso, hermano, vamos a leer lo que dice esta bendita palabra. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso número 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahí detenemos. Padre que habita en gloria y en todo lugar, muchas gracias le damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien tenemos este momento maravilloso. Gracias por tu Hijo, Señor Salvador nuestro, quien ha venido a darnos una vida, quien vino para que seamos perdonados y que seamos rescatados de la vida de muerte. Y hoy, Señor, gracias porque hemos sido trasladados de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por este sacrificio, el alto precio que ha pagado nuestro Señor por nuestros pecados. Señor, ayúdanos a traer en nuestra memoria hoy, Señor, para que como pueblo, como iglesia, como vidas lavados con esa sangre, Señor, hoy podemos darle gracias. Gracias por lo que ha hecho, y gracias por lo que está haciendo, y gracias por lo que hará en nuestras vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Puede, hermano, tomar su lugar en esta tarde. Damos las gracias primeramente a Dios porque nos da esta oportunidad. Vamos a compartir con usted un momento esta máxima expresión del amor de Dios. Y para ellos les quiero recordar lo que dice la palabra en la introducción, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy tenemos aquí, hermano, estos enseres donde todos nosotros vamos a poder participar hoy, recordar ese sacrificio, recordar, porque el Señor lo dijo en su palabra: haced esto todas las veces en memoria de mí. Y hoy quiero hablar acerca, hermano, cuando el Señor, hermano, entregó su cuerpo, entregó, hermano, lo que cuando Él nació en la tierra,
Cuando Él vino a nacer en este mundo, hermano, tuvo un cuerpo como usted y como yo. Un cuerpo, hermanos, que vino con una misión. Y una misión era de pagar nuestras culpas, de limpiarnos de nuestros pecados. Hermano, el Señor vino a una misión, no una misión cualquiera, sino una misión, hermano, de muerte. Era una misión, hermano, porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Eso es la paga del pecado. Dice la palabra, hermanos, que sin muerte no hay perdón de pecados. Es necesario muerte. No hay precio, no hay cantidad que valga. Es con muerte. Y no hay nadie, como el Antiguo Testamento muestra a través de los sacrificios, que se presentaban los machos cabríos. Buscaban, hermano, la ofrenda, una ofrenda perfecta. Una ofrenda de la mejor calidad, una ofrenda no dañada. Y esto, hermano, representa a Jesucristo, el único hombre perfecto, sin pecado. No podía, hermano, ofrecerse algo dañado para pagar los pecados. Y Jesús nuestro Señor, hermano, dice, aunque fue hombre, pero nunca pecó. No hubo en él engaño, dice la palabra. No hubo en él, hermano, maldad, sino él vino a hacer la voluntad del Padre. Y en esta noche, hermano, por eso la máxima expresión, porque esta es la voluntad del Padre. De qué manera Dios muestra su amor a todo el mundo. Porque dice la palabra, hermanos, que Él murió por todo el mundo. Por la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él murió por toda la humanidad. Y entonces la palabra dice, para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es la expresión máxima del amor de Dios, que ha enviado a su Hijo unigénito, el Hijo perfecto. Aleluya. Y cómo Dios lo introdujo a la tierra. Dios lo introdujo a la tierra, hermanos. Nació, hermano, en una familia pobre, en una familia que no tenía fama, que no tenían grandezas. En una familia, hermano, puedo decir de escasos, de no tan reconocidos, porque por eso dijo uno, creo que Natanael, dijo, de Jerusalén puede salir algo bueno. Y cuando vieron al Señor, dijeron, no es este, como leía nuestro hermano Sebastián en Lucas, no es este el hijo del carpintero. Saben, hermanos, que Jesús fue despreciado. Él no fue aceptado. Y hoy día todavía hay gente que no lo acepta, que sigue despreciando al Señor. El hermano estuvo en la tierra. Hay lugares donde lo tuvieron que echar. Hay lugares donde dijeron sus hermanos mismos, vete de aquí, vete a otro lugar con tus milagros. Si hay alguien que experimentó rechazo, nuestro Señor Jesús, hermano. Cuando usted mira la obra en la cruz, eso puedo decir que eso es puedo decir como que ya el complemento de lo que va a ser. Pero Él fue rechazado. Rechazado por los reyes, rechazado por los sacerdotes, rechazado por los hombres importantes, porque en Él, por eso dice la palabra. Y miren, hermanos, yo traje mi Biblia, tengo las dos Biblias aquí conmigo.
Dice la palabra en la Nueva Versión Internacional, versículo número 2. Dice, creció en su presencia como vástago, tierno, como raíz de tierra seca. ¿De dónde vino él? Claro que es enviado del cielo, pero era como decir de una familia, como pasa ahora, ¿verdad, hermano? Las familias que tienen, como que son de clase, ¿verdad? Hasta muchos hacen amigos con ellos. Pero uno, hermano, que a lo mejor no tiene algo, y por eso hay clases sociales. Bueno, en la iglesia no hay, ¿verdad, hermano? Pues en el nombre del Señor ya no hay, porque el que tiene comparte con nosotros. ¿Verdad? Y el que no tiene, de alguna manera tenemos que darnos los unos a los otros. Y entonces dice aquí, en este versículo número 2, dice, como raíz de tierra seca. Y esto habla de la familia donde él viene. ¿Cómo es posible? Un hijo de María. ¿Cómo es posible que un hijo de José? Ellos esperaban que viniera, hermano, de otra realeza. Ellos esperaban que viniera de alguien que es distinguido. Pero él vino de una familia. Desde la introducción del Señor en la tierra, hermanos, vino en humildad. Vino en humildad. Dice, no había en él belleza ni majestad alguna. Porque usted sabe, es como las muchachas que son bonitas, ¿verdad? A los muchachos les queda bien, pero a las que no les interesa. ¿O no? Pongo un ejemplo así, hermano, para que se da usted cuenta de lo que el Señor sufrió. Desprecio. No era como que la gente lo quería. Dice, no hay hermosura en él. No tenía un aspecto atractivo. Y nada en su apariencia hacia lo, dice el versículo número 2. Y nada en su apariencia lo hacía deseable. Estoy leyendo la Biblia, no estoy hablando en mi lenguaje, la Nueva Versión Internacional. ¿Usted se imagina lo que pasó a nuestro Señor? Y para que uno pisotee la sangre de Cristo. ¿Usted se imagina lo que nuestro Señor y Salvador Jesús padeció por el mundo? Por nosotros, por mí. Dice la palabra y sigo leyendo. Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores. Hecho para el sufrimiento. ¿A qué vino nuestro Señor a esta tierra? A sufrir. Hoy los cristianos ya no quieren sufrir. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Entonces cuando lo hacen a uno, ¿verdad? Cuando sale los hermanos que han salido al evangelismo, nosotros hemos salido. Y hermanos, cuando nos miran con la Biblia, solo con que te vienen con la Biblia, ¿verdad? Como que se ve ahí viene un como que no te vi, ¿verdad? O sea que uno ve el rechazo. Y muchos de nosotros que hemos salido, no es fácil salir a la calle, porque se siente el rechazo, de verdad se siente. ¿Cuántos han salido? Bueno, se quedaron callados todos, hermano. Porque no es fácil ser rechazado. Dice la palabra que él fue rechazado por los hombres. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos.
Pero mire la misión que trajo mi Señor a la tierra. Mire, nosotros, hermanos, solo que nos muestren un desprecio, ¿verdad? Con eso tenemos. Basta. Suficiente. Pero hoy Dios quiere que esta palabra nos haga a nosotros, aprendamos algo de nuestro Salvador. Él empezó, hermano, esta es una vida de sufrimiento, que te rechacen, que te desprecian, que no lo estiman, que no ven como atractivo en él algo. Ya era esto un sufrimiento. Y eso es lo que nosotros en este tiempo no podemos aguantar. Y esta palabra, hermano, verdaderamente nosotros debemos de encontrarnos, porque si nosotros hay algo que llega a nuestra vida, esto quiere decir, hermano, que por lo menos estamos probando un poco de lo que nuestro Señor Jesús sufrió. Pero hoy no, nosotros queremos un evangelio, hermano, de la prosperidad, del bien acomodado, del que nadie nos mire mal, que todos nos amen, que todos nos abracen, que todos nos besen. No estamos aptos para que a nosotros nos rechacen. Pero nuestro Señor, hermano, que Él sin pecado, rico, se hizo pobre por los pecadores. Dice su palabra que dejó su trono de gloria, vino a tomar, hermano, el lugar del hombre. El castigo nuestro fue sobre Él, dice su palabra, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Bendito sea el Señor. Esta es la máxima expresión del amor de Dios. Yo no sé si usted lo ha visto, hermano, cómo fue el amor de Dios, hermano, que te dio a Jesús, su Hijo, para tu vida. Hermano, no vino Él, hermano, como decir, bueno, voy a salvar a estos pecadores y ya. No, Él padeció por ti y por mí. Sufrió. Eso, hermano, no es nada sencillo. Cuando Jesús caminó en la tierra, hermano, Él anduvo caminando lleno de vida, como todo joven, lleno de vida, de salud. Pero hermanos, su sufrimiento no fue porque hay gente que ahora sufre, porque lo que ha empezado, lo que ha buscado, pero el Señor no. Él por nosotros fue su sufrimiento. Fue despreciado. Amado, antes que el Señor fuera a la cruz, fue rechazado, fue despreciado, no fue amado. ¿Cuántos de ustedes han sentido lo que es ser rechazado? ¿Cuántos sienten que no los aman? Ay, yo sé que me ama a Dios. Dice, no, deja a Dios, Dios se ama. Pero ¿cuántos han experimentado algo así? Eso no fue sencillo, hermano. Pero nuestro Señor padeció eso por nosotros. Ese es el regalo que Dios envió del cielo. Eso es la expresión del amor de Dios, que envió a su Hijo a sufrir en nuestro lugar. Antes que el Señor fuera a la cruz, hermano, padeció desprecio, rechazo. Cuando predicaba, cuando enseñaba, algunos lo estimaron, pero otros lo despreciaron y lo rechazaron. Dios quiere que en medio nuestro hoy hay personas que amen verdaderamente, que demos gracias hoy por ese sacrificio, por esa valentía de nuestro Señor Jesús, que vino al mundo, hermano, dispuesto a morir. Como Él dice en su palabra, mi comida es que acabe la obra del quien me envió. Su deseo, por el gozo puesto delante de Él, dice la palabra, sufrió la cruz. Él sufrió por amor a ti y por amor a mí. El profeta Isaías describe, hermanos, en los versículos siguientes, en el versículo número 4, versículo número 4. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. Él cargó nuestras enfermedades y soportó, dice la Biblia, nuestros dolores. Lo que tú debías de soportar,
Él lo soportó en tu lugar. Con tal de que, hermano, mire cómo es Dios. Dios ha creído, hermano, en la humanidad. Dios envió a su Hijo, creyó que van a aceptar a Jesucristo, que van a creer en Jesucristo. Por eso dice la palabra que en Él fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. El Señor, hermano, muchas personas desprecian su palabra, pero el Señor envió a su Hijo para todos los que han de creer. Bendito sea el nombre santo de nuestro Señor. Imagínate tú, iglesia, que estás aquí hoy, que tu enfermedad, tu condición, que tú vas camino a la muerte, que tú, hermano, nosotros todos somos, dice la palabra, que todos pecamos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Por un hombre, dice Pablo, entró el pecado y reinó la muerte, pasó a todos. Pero Jesucristo vino, por Él vino la vida. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la alabanza. Bendito eres, Señor, por siempre. Y entonces dice la palabra, hermanos, que Él llevó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos, dice, herido, golpeado por Dios, humillado. Él fue traspasado. Mira, este es el padecimiento del Señor. Fue traspasado por nuestras rebeliones. Hoy día, cuando pecamos, venimos, Señor, perdona mis pecados. ¿Sabe lo que dice el texto de la palabra? Fue traspasado, fue molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, gracias a su sufrimiento, gracias a su dolor, gracias, dice la palabra, por Él fuimos sanados. Por eso, queridos hermanos, yo he traído a compartir con usted un momento esta palabra, porque esta es la máxima expresión de amor de Dios que tiene. Siendo un culpable, siendo uno pecador, siendo uno digno de muerte, Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, dice la palabra, aleluya, Cristo murió por nosotros. Y esto fue hace más de 2000 años, hermanos. Nosotros somos gente de cuna todavía, pero por nosotros murió hace más de 2000 años. Bendito sea su nombre. Por eso usted se da cuenta, hermano, que hoy vamos a recordar, antes de comer este pan, antes de tomar lo que contiene la copa, hermano, el pan representa el cuerpo del Señor, que fue molido por mi culpa. Puede decir que fue herido por mi culpa. Y su sangre también representa, hermano, el pago por nuestros pecados. Gloria sea su nombre. Bendito sea Dios. Eso que narra el profeta Isaías, hermano, era lo que se cumplió. Su sangre fue derramada. Su sangre, hermano, aquel soldado romano, cuando él vio que el Señor ya había expirado en aquella cruz, todavía le clavaron una lanza para ver si ya no había sangre. Y dice que salió sangre con agua. Y ese sufrimiento, ese dolor es por nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes hoy van a reconciliarse y van a arrepentirse de sus pecados, porque la paga del pecado, hermano, es muerte. Y Jesucristo nuestro Señor murió en nuestro lugar, fue clavado en aquella cruz, hermano. No solamente Él fue clavado, sino empezó a padecer desde que fue despreciado, fue rechazado. No lo estimamos, dice el profeta, hermano, y por nosotros
fue azotado y herido de muerte. Bendito sea el Señor, hermanos. Qué maravilloso es el amor de Dios. Cuando hablamos del amor de Dios, solamente pensamos que Dios me ama, dicen algunos. Pero ¿sabe cómo vas a ver el amor de Dios? Esto, que alguien fue molido por mi culpa. Jesús de Nazaret, que fue molido por nuestros pecados. Fue puesto, hermanos, en aquella cruz. Soldados romanos, hermanos, lo golpearon. Su cuerpo fue desfigurado, dice la palabra. Fue desgarrado mientras él colgaba en una cruz. En la cruz Dios también tomó todas, dice la palabra, nuestras enfermedades y dolencias y las puso en el cuerpo, hermano, en el perfecto cuerpo, en aquel cuerpo saludable de nuestro Señor Jesús. Esto es la expresión del amor de Dios, que tomó tus culpas, que tomó mis culpas, que tomó los pecados de todo el mundo y se las puso sobre su Hijo Jesús de Nazaret, quien Él era el que iba a pagar el precio por nuestros pecados. No sé si se ha puesto usted a pensar en eso, que le quitan a usted todo lo malo, lo que te encamina a la muerte, y lo ponen sobre un inocente. ¿Me entendió, iglesia? Que agarran todas tus maldades y lo ponen sobre aquel que nunca cometió pecado y que él debía de ser desfigurado. El alto precio, hermano, por nuestros pecados. Algunos dicen la salvación es gratis. La salvación es gratis en tu manera de pensar, pero mira el precio que pagó nuestro Señor Jesús. No es gratis, amado, es desfigurado nuestro Señor Jesús. Pero fácil es ser cristiano, nos olvidamos del sacrificio de nuestro Salvador por nuestros pecados. Fue desgarrado cuando él estaba, hermano, cargaba una cruz, los azotes que recibió. Pero, hermano, Dios muestra su amor para con nosotros, que puso en él todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, hermanos. Fue puesto sobre un nombre llamado Jesús, para que podamos nosotros caminar, aleluya, en salud, para que los pecadores sean declarados justos. Por eso dice la palabra, justificado pues por la fe. Aleluya. Dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por las llagas de Cristo Jesús. Por sus llagas somos sanados. Esto es lo que dice el versículo número 5. Hermanos, molido por nuestras iniquidades, sobre él cayó el castigo. Hoy sobre él cayó el castigo. Hoy nosotros, hermanos, no podemos. Por eso ¿sabe por qué? ¿Qué quiere Dios al hombre que ha cometido pecado? ¿Qué quiere Dios en el hombre que sabe que está mal? Que reconozca, que diga: yo soy pecador, perdona mis pecados. Que confiese sus pecados. ¿Por qué, hermanos? Porque puedo decir, un joven llamado Jesús, nuestro Señor, que no estaba moribundo como muchos ahora, hermanos, están casi muriéndose porque anduvieron en vicios. Porque no, nuestro Señor dice la palabra que no cometió pecado. Es cuando uno, hermano, a veces han pasado accidentes tan trágicas,
Dice, pero está joven. Algunos dicen, y se quedó su novia o se quedó el novio. Y la gente hace el lamento por alguien. Apenas empieza a vivir. Todavía no hace su familia, pero se fue. Pero era saludable. Nos rascamos la cabeza. Lloramos. Nos sentimos tristes con los familiares por alguien que se va. Si está vivo el que está enfermo, ¿por qué se murió el que no está enfermo? Eso han pasado. Imagínate tú, nuestro Señor, sano, saludable, murió por nuestra culpa, murió por nuestros pecados. Hermanos, esto es el amor que Dios mostró dando a su Hijo, poniendo a su Hijo en nuestro lugar, y cargó en Él todos los pecados, no solamente los míos, los tuyos también, y por los que han de creer todavía. Hermanos, sobre Él fue el castigo nuestro, dice la palabra, fue sobre Él. ¿Para qué? Para que los que están enfermos, para que los que estábamos perdidos, podemos caminar con libertad, podemos caminar con salud. Porque, hermano, usted debe de aprovechar esa vida que el Señor nos ha dado, hermano. Los culpables hemos sido, hermano, declarados justos por el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso la palabra dice, hermanos, que en él el apóstol Pedro dice en el capítulo número 2, en Primera de Pedro, vamos para allá a ver qué dice Primera de Pedro, capítulo número 2, en el versículo número 24 dice el apóstol Pedro, el mismo en su cuerpo, dice Pedro, llevó, dice, en su cuerpo llevó al madero. ¿Dónde llevó en su cuerpo? Hoy, esta versión internacional me gusta a mí decirle o compartirle con usted. Él mismo en su cuerpo llevó, en su cuerpo, póngale que todas tus maldades que hay en ti, dice, llevó en su cuerpo. Llevó, ¿dónde luego? Al madero. Ajá, ¿cuál es el madero? La cruz. Nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Dice el versículo 25, antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Bendito sea Dios, hermanos. Por Jesucristo. Por Él. Él es el que llevó nuestras enfermedades. Bendito sea el Señor. Por eso dice el Evangelio de Lucas capítulo 22 en su verso número 20. Jesús dice que la copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y el apóstol Pablo nos dice que la sangre de Jesús trae el perdón de los pecados. Bendito sea el Señor. Y tengo que compartir esto con usted un momento porque vamos a participar hoy. Recordar. Cada vez que participamos de esta mesa, debemos recordar qué bueno hay en nosotros, hermano. ¿Somos nosotros personas dignas? De ninguna manera. Todo por el sacrificio de Jesucristo. Todo por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien derramó su sangre por nuestros pecados.
Por eso el Señor dijo, cuando celebró la cena con sus discípulos y partió el pan y les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y esta es mi sangre, cuando les dio la copa, que por vosotros es derramado. Les puso el pan, les puso la copa. Y cada vez que ustedes celebran esto, la muerte del Señor, anuncia hasta que Él venga. Él lo encargó antes de ir, antes de ser arrestado, antes de ser tomado por los hombres. Él encargó a sus discípulos. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesús. Él, hermano, sabía, porque Él les anunció a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de pecadores. Le dijo a Pedro, es necesario que vaya a Jerusalén. Y Pedro le dijo, no permitas que eso te acontece, Señor. No permites. Y el Señor le dijo, apártate de mí, hermanito mío. Apártate de mí, Satanás. Sabe que nuestro Dios nos muestra valentía. Nuestro Señor Jesús nos muestra, hermano, verdaderamente que Él estaba determinado a morir por ti. ¿Cuántos de nosotros estamos determinados a morir por Él? Escucha, iglesia. ¿Cuántos de nosotros estamos determinados como Él se determinó a morir por nuestras culpas? Dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, dice él, mas Cristo vive en mí. Nosotros también debemos de morir al yo en nuestra vida. Debemos de morir al ego, debemos de dejar de buscar lo nuestro. Debemos, como Él se rindió, como Él se entregó por nuestros pecados, así nosotros debemos de rendirnos en su presencia. Que no busquemos lo nuestro propio. Hermano, por eso, hermano, a veces cuando uno dice que es cristiano y busca siempre lo suyo, vive para sí y no aprendemos de aquel que se negó, entregó todo por nuestras culpas, por nuestros pecados. Pero sin embargo, muchos quieren ir al cielo. Yo voy para el cielo, dice. No se niegan a sí mismos. Nuestro Señor se negó. Imagínese usted que está con el Dios Padre, pero fue enviado a la tierra. ¿A qué? A morir. Imagínese usted, solo póngase a pensar si usted lo enviaran a una misión que hay peligro de muerte. Ni vas a salir de tu apartamento. Pero nuestro Señor, por el gozo puesto delante de Él, dice la palabra, hermanos, quería dar vida a los que estaban muertos en delitos y pecados. Gloria y alabanza sea el nombre santo de nuestro Señor. Todos andábamos, y leí lo que dice Pedro, pero sigo leyendo el versículo 6 en 53 de Isaías. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Esto debe decir el creyente, hermanos. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de apedrearlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes, golpeado por la transgresión de mi pueblo. Y dice, oiga, hermano, y se le asignó un sepulcro con los malvados
y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Hermano, la salvación no es gratis, ¿ok? La salvación es un precio. Es un precio tan alto que nuestro Señor vino a padecer en la tierra. Cada vez que te dé ganas de pecar, piensa en el precio que pagó el Señor por ti. Cada vez que quieres regresar, ya no puedo seguir la vida cristiana, mejor me voy para atrás. Recuerda el precio que pagó el Señor por nuestros pecados. Hay que amar lo que el Señor hizo por nuestras vidas, hermanos. Por eso en esta noche, hermanos, vamos a recordar ese sacrificio. Verdaderamente, hermano, cuando yo veo así, por eso dice la palabra, hermano, ay de aquel que pisoteara la sangre de Cristo Jesús, el que tiene por inmunda la sangre del Señor. El precio que pagó el Señor por nuestros pecados, debemos de ser agradecidos. Debemos de apartarnos de toda maldad y de todo pecado, y debemos de decidir, hermanos, obedecer a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Porque, hermano, este sacrificio es tan grande que el Señor hizo por nuestras vidas. Queridos hermanos, dice el apóstol Pablo en el capítulo 10, verso 16, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pocos los que creen. Como muchos que quizá pueden estar sentados aquí, pero también tienen un concepto de que si Él ya lo hizo por mí, yo ya no debo de negarme. El Señor dice en su palabra, el apóstol Pablo dijo a los filipenses, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La gente no creyó. Puede salir, bueno, como que le dicen a uno, ¿verdad? Este es el pastorcito. Ah, sí, hermano, porque uno a veces quiere un pastor de bigotes. A veces uno quiere un pastor bien así formado, bien formado. Bueno, busca sus gustos, pero miren a uno que es muchachito. Mire, hermano, no se sorprenda más si alguien dice, este chaparro puede. Hermano, al Señor lo vieron menos. Lo vieron, siendo el Hijo de Dios. ¿Y usted? ¿Y nosotros? Pero a veces nos sentimos, hermano, nos sentimos como, nos sentimos como los únicos. Soy de Guatemala. O los cada quien con su país, ¿verdad? Nada. Como que el Señor ni siquiera dijo algo. No lo apreciaron, no lo estimaron, lo despreciaron. Usted ahora que está aquí, cuando usted escucha el mensaje del Señor, por favor, abre su corazón, hermano. Diga al Señor, abre mis oídos, que no sea yo como aquella gente que no recibieron tu palabra, que rechazaron tu palabra, que estuvieron en poco, porque no lo vieron como algo que les llamara la atención, pero era el Salvador
era el que venía a morir para rescatar a todos los hombres. Hermano, y hoy día hay gente, en ese tiempo lo que pasó, hoy todavía sigue pasando. Hay gente, no, sí, ese mensaje dice, pero no. Hermano, no te preocupes. Al Señor lo despreciaron, Él en persona. En persona. Es como las personas que desprecian a un vecino. Es como las personas que desprecian a un hermano. Es como las personas que lo despreciaron. Si alguien sabe que es desprecio, es nuestro Señor. Así que no te eches para atrás cuando mires desprecio. Persevera, hay que ser valientes. Los hijos del Señor son valientes. Él nos muestra valentía en nuestra vida, hermano. Eso fue, hermano, y es la máxima expresión del amor de Dios. Nos mandó a su Hijo. Un Hijo es nacido, dice la palabra. Y su nombre, ¿qué es su nombre? Admirable y consejero, Emmanuel, Dios con nosotros. Oh, hermano, ame a Dios, ame su palabra. Porque quizás Él ya no está en persona con nosotros, pero su palabra dice que está en espíritu y en verdad. Él sabe cuando tú rechaces su palabra. Él se da cuenta cuando tú rechazas. Pero, hermano, yo sé que hay unos cuantos que aman su palabra. Amemos, hermano, su palabra para nuestras vidas. Así que yo quiero decirle a usted algo. Hoy yo voy a concluir y le pido, hermano, yo no sé cómo está usted con el Señor. De veras, hermano. Ay, es fácil decir, yo no pequé hoy, yo no hice nada malo. Pero yo quiero, ¿cómo tú has valorado el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Cómo tú has contemplado el sacrificio del Señor para tu vida? Quizás se te ha olvidado. Voy a la iglesia, me voy a la casa, voy a la iglesia, pero hemos perdido de vista aquel que murió por nosotros. En esta noche, hermano, yo quiero pedirle que usted haga memoria un momento. ¿Tienes presente, hermano, el dolor, el padecimiento de nuestro Señor? ¿Lo tienes presente? Si no es así, hermano, ponte de pie. Debemos de reconocerlo ahora. Debemos de reconciliarnos ahora y poder participar hoy. No solamente recordar, sino participar de lo que Él estableció antes que Él fuera tomado, hermano, para que le den muerte. Yo les voy a pedir que se pongan de pie en esta noche. Y vamos a, hermano, a levantar nuestras manos. Si tú tienes que reconciliarte con el Señor, pues yo solamente te invito, hermano, que te acerques al altar y pídele misericordia. Señor, he tomado en poco ese sacrificio. Ni siquiera está en mi mente. Me he ocupado con venir a la iglesia. Me he ocupado con estar aquí. O me he ocupado en responsabilidades. Pero he olvidado ese gran sacrificio en la cruz del Calvario. Oh, hermano, haz un momento de memoria y recuerda, como dice la palabra, recuerda dónde has caído y arrepiéntate para que hoy podamos participar de la mesa, de la cena del Señor que Él estableció. Yo le voy a pedir que se ponga de rodillas ahí donde está y le dé gracias a Dios por su Hijo, por Jesucristo nuestro Señor, que Él nos dio. Padre bendito, ten piedad de mí. Ten misericordia de nuestras vidas. Cuán gran sacrificio. Cuán asombrosa, Señor, lo que usted hizo por nosotros. Perdónanos. Te hemos olvidado, Señor, pero gracias por tu palabra que has dejado, que debemos de recordarlo siempre. El dolor, el sufrimiento, el desprecio, el rechazo que experimentó. Yo le pido perdón. En algún momento hemos rechazado, Señor, su palabra
borra nuestros pecados, borra nuestras rebeliones. El alto precio que pagó por mis pecados. Soy culpable de tus penas.